Vamos a empezar con el cíngulo escapular o la cintura torácica, con el hueso que se encuentra en la parte anterior y superior de lo que es el tórax, que es la clavícula. Veamos la clavícula. Coloquemos en posición anatómica. Escogemos tres características en las tres dimensiones que tiene nuestro cuerpo. A saber, una que nos indique que está arriba, que está abajo, el alto. Una que esté en la parte interna o en la parte externa, medial o lateral, que nos indique el ancho. Y una característica que esté adelante o que esté atrás y que nos esté indicando la dimensión del espesor. En el caso de la clavícula podemos escoger cualquiera de estos elementos. Escojamos lo que corresponde al extremo abultado. Ese extremo abultado de este hueso largo va a estar dirigido hacia la parte interna. Primer elemento. Ya tenemos algo interno, algo superior o algo inferior. Si vamos y decimos que en una de las caras vamos a encontrar un canal longitudinal, ¿sí? Ese canal va a estar orientado hacia la parte inferior. Tenemos una característica inferior. Y por último, la característica que nos indique que es interno o que es anterior y que es posterior, simplemente vemos y hablamos que en el extremo abultado la curvatura o la convexidad tiene que estar dirigida hacia adelante. Este es el extremo abultado y esta es esa convexidad que está dirigida hacia adelante. Entonces son los elementos importantes para colocar en posición anatómica. Hablando ya de clavícula, vamos a observar lo siguiente, las características o los elementos a describir. Primero, hueso largo, su diáfisis va a presentar una cara superior, esta, la cara inferior, que vemos ahí, donde encontramos ese canal que corresponde al canal subclavio, donde vamos a encontrar en sus bordes inserto a lo que es el músculo subclavio. Encontramos, viendo de superior, lo que es el borde anterior, todo esto, y lo que es el borde posterior. Tanto en toda la cara superior, borde anterior y borde posterior, vamos a encontrar diversos músculos. Al esternocleidomastoideo, esternoioideo próximo a su extremo interno, lo que corresponde a los músculos deltoides, trapecio y pectoral mayor, tanto en la cara superior como en el borde anterior, tanto tercio interno como tercio externo. De los extremos vamos a ver que el abultado, corresponde al extremo denominado como extremo external o medial interno para formar la articulación esternoclavicular. Y hacia la parte externa vamos a encontrar otra carilla articular ovalada en sentido transversal y anteroposterior que corresponde a la articulación acromioclavicular, denominado por esta razón a este extremo también como el extremo acromial. Continuamos, hagamos el otro hueso que está en la parte posterior y superior del tórax, en el cíngulo escapular, que es el omóplato. Colocando en posición anatómica, vamos a escoger lo que es la cavidad, una gran cavidad. Esa cavidad grande, la más grande que existe, va a estar orientado hacia arriba y hacia afuera, hacia arriba y hacia afuera. Y por último, vemos y escogemos que en una de las caras vamos a encontrar una eminencia bastante grande, que es esta, que tiene que estar orientada hacia la parte posterior. Con eso vamos a colocar en posición anatómica arbitrariamente nuestra escápula. Muy bien, vayamos a ver qué tenemos en la escápula. ¿Sí? Vemos y observamos que esta escápula tiene forma de un triángulo. Por lo tanto, vamos a ver un borde superior, que es el borde superior denominado también cervical, por estar próximo al cuello, a la columna cervical. Un borde espinal o interno, denominado espinal, porque está próximo a las apófisis espinosas de la columna dorsal. Y un borde externo, lateral o axilar, por estar en contacto próximo a lo que es ese hueco, que es la axila. Tenemos tres ángulos, un ángulo superior es un ángulo inferior mucho más voluminoso y mamelonado, que es el borde inferior, el ángulo inferior, y este otro ángulo que para algunos autores es denominado externo o algunos denominados anterior. Veamos por qué externo y por qué anterior. Si ustedes se fijan y vemos de atrás una vista posterior, vamos a ver que estos dos ángulos están hacia la parte interna y este ángulo queda hacia la parte externa. Muy bien, una razón para que se denomine externo. Para que se denomine anterior este ángulo, vemos en una vista lateral que estos dos ángulos están en la parte posterior y a contraposición este ángulo queda anterior a los dos que hemos visto. Por lo tanto, es denominado para algunos autores como ángulo anterior. Cualquiera sea la nominación que ustedes puedan escoger, es válida. Bueno, continuemos. Vayamos a ver caras. Esta cara es denominada cara anterior o denominada fosa subescapular, donde vamos a encontrar insertando al músculo subescapular y al músculo serrato mayor, más el músculo subescapular y el serrato mayor próximo a su borde espinal. Damos la vuelta, giramos hacia la parte posterior y aquí encontramos una eminencia importante en esta cara posterior. ¿Sí? Esta eminencia es la espina del omóplato. Esta es la espina del omóplato y está dividiendo la cara posterior en dos fosas, una superior que es denominada supraespinosa para el músculo supraespinoso y otra inferior bastante amplia, también triangular, que corresponde a la fosa infraespinosa para el músculo infraespinoso, salvo que en la parte externa, hacia el borde axilar,
vamos a encontrar un canal. Ese canal va a insertar a los músculos redondo mayor y redondo menor. Está separado por esta cresta que está en dos superficies, una para el redondo menor hacia arriba y otra para el redondo mayor hacia abajo. No se olviden que esto en anatomía casi se cumple en la totalidad. El mayor carga al menor. Imagínense que están con su sobrino, con su hijo, y se cansa el niño y ustedes tienen que cargar, o como hermanos mayores cargan a su hermanito. Por eso esto se repite casi en todas las partes anatómicas. Continuamos. ¿Qué más vamos a ver en esa cara posterior? Pues vamos a ver lo que es la espina del omóplato. Y viendo de una vista superior, esta espina del omóplato también tiene forma triangular. ¿Sí? La base presenta una escotadura orientada hacia la cavidad glenoidea y el vértice se reúne con el borde espinal. Vamos a ver una cara superior, que es esta la cara superior, toda la cara superior, que forma parte de la fosa supraespinosa, y por polaridad lo que no estamos viendo es la cara inferior, que está formando también parte de la fosa infraespinosa. Los bordes, este borde es denominado anterior y está haciendo cuerpo al hueso, y el borde posterior, que es este y que vamos a estudiar de un momento, ¿sí? Vamos a ver que este borde posterior para su estudio nos va a presentar tres elementos, dos labios o dos líneas y un intersticio. Fíjense esto, que corresponde al labio superior, donde vamos a estar insertando al músculo trapecio, y este otro labio, que es el labio inferior, que corresponde a la inserción del músculo deltoides. En medio de ambos labios, el intersticio, que venga a insertar a lo que es la aponeurosis del trapecio y el comienzo de la aponeurosis del músculo deltoides. En la parte externa, hacia la parte externa de esta espina del omóplato, vamos a encontrar otra eminencia que queda libre y coronando lo que es la articulación escapulohumeral. Esta eminencia corresponde a todo esto, que es la apófisis acromial o simplemente acromio, presentando una cara superior. Esta es la cara superior denominada cutánea por estar en contacto con la piel, y una cara inferior que está mirando hacia la articulación del hombro. Va a presentar un extremo externo, que es el extremo externo, que presta inserción al ligamento acromio coracoideo, un extremo interno que está sujeto a lo que es la espina del omóplato. Va a presentar también lo que corresponde a dos bordes, un borde externo, que es todo esto que está prestando inserción a lo que es el músculo deltoides, y un borde interno y próximo a su vértice o a su extremo externo, donde vamos a encontrar una superficie articular, una carilla articular elíptica antero-posterior, que corresponde a la articulación con la clavícula, formando la articulación acromio-clavicular. Concluyendo, vamos a hablar de lo que son bordes. Vamos a ver el borde superior. Veamos ese borde superior. En ese borde superior encontramos una escotadura próximo a su ángulo externo o angular, anterior, que corresponde a la escotadura glenoidea, que va a prestar inserción al músculo homoideo. Eso es lo importante. ¿Sí? En el borde espinal o borde interno, este borde espinal o borde interno va a tener igual dos labios. ¿Sí? Ahí. Fíjense, un labio anterior y un labio posterior. En el anterior, el músculo subescapular y serrato mayor. En el posterior, arriba supraespinoso, y abajo lo que es el infraespinoso. En el intersticio vamos a encontrar el músculo angular, a lo que es el romboides menor y a lo que es el romboides mayor por debajo. Muy bien. En el ángulo externo, o denominado como lateral o axilar, vamos a encontrar que es bastante grueso, y en la parte superior presenta una superficie para insertar al músculo tríceps, a la porción larga del tríceps braquial. Vayamos a los ángulos. Hemos visto el ángulo superior, que es afilado para el músculo angular, el ángulo inferior, amamelonado, que en la cara anterior al músculo subescapular, en su cara posterior al redondo menor y en relación con el dorsal ancho. En el ángulo externo, que es el que nos interesa, vamos a encontrar estos elementos. Primero, vamos a encontrar lo que es la cavidad glenoidea para la articulación del hombro. Por arriba y por debajo encontramos facetas o tubérculos en algunos autores. El superior es denominado faceta tubérculo supraglenoideo por estar encima de la cavidad glenoidea y está insertando la porción larga del bíceps. Y la carilla inferior o tubérculo inferior subglenoideo, que está insertando a la porción larga del tríceps. Arriba, porción larga del bíceps, y abajo, porción larga del tríceps. ¿Sí? ¿Qué más? Vamos a ver lo que es esta apófisis, que es la apófisis coracoides. Esta apófisis coracoides corresponde a una apófisis que presenta una cara superior, que es esta, que va a insertar a los ligamentos conoide y trapezoide, una cara inferior que está viendo a la articulación, va a presentar un borde, mejor dicho, un vértice. Este vértice va a estar prestando inserción a lo que es la porción corta del bíceps y el músculo coracobraquial. Presenta un borde interno que está insertando al músculo pectoral y parte del músculo coracobraquial también, un borde externo que se está uniendo con lo que es el acromio por el ligamento acromio clavicular, y la base que está reunida al cuerpo, que corresponde a todos los elementos que podemos encontrar en nuestro omóplato. Segundo segmento, el húmero. Posición anatómica. Escogemos el extremo abultado, el que ofrezca una superficie articular esférica. Esa tiene que estar orientada hacia arriba y hacia la parte interna. ¿Qué es anterior y qué es posterior? Podemos ver que en el extremo inferior la cavidad más pequeña debe estar orientada hacia adelante.
¿sí? Que corresponde al el último elemento para poner en posición anatómica. Vayamos a estudiar ahora aisladamente a este hueso. Una vez puesto en posición anatómica, vamos a observar que la diáfisis, al igual que todas en el miembro superior, a excepción de la clavícula y las falanges, todas ellas tienen forma prismática triangular. ¿Qué vemos en la diáfisis? Vemos esto, que es el borde anterior, más notorio, luego tenemos el borde externo y el borde interno. En medio de ellos encontramos caras. Tenemos la cara externa, que es esta, o cara anterolateral en algunos autores, y esta es la cara interna o cara anteromedial para algunos autores. ¿Qué encontramos en cada una de estas caras? Perdón. En la cara anterolateral o externa vamos a encontrar una impresión en forma de una B, que es la B deltoidea, con un labio superior, aquí vemos el labio superior para el trapecio y un labio inferior para el músculo braquial anterior. En la cara interna o denominada anteromedial vamos a encontrar una superficie rugosa en la parte superior que presta inserción al músculo coracobraquial, por eso es denominada como impresión del coracobraquial. Damos la vuelta, el hueso, vamos a la vista posterior y lo que encontramos es este elemento, un canal, ahí está ese canal, ¿sí?, que es denominado canal de torsión, cuya dirección es de arriba hacia abajo y de adentro hacia afuera. Este canal de torsión parece haber hecho como si nosotros hubiéramos querido dar vuelta o retorcer lo que es la diáfisis humeral. Está denominado también como canal radial, porque por ahí está atravesando el nervio radial en lo que es la arteria humeral profunda o colateral externa. El resto para inserción del tríceps braquial con sus bastos. Vayamos de nuevo a la vista anterior y vamos a observar la epífisis superior. Esta epífisis superior presenta lo que es este primer elemento que corresponde a las 2/3 partes de una esfera, como si hubiésemos dividido en 3 partes, y esta esfera corresponde a esos 2/3 partes, que es la cabeza humeral, que se articula con la cavidad glenoidea del omóplato para formar la articulación del hombro. Por fuera va a estar limitado por una estrechez ósea que se denomina como cuello anatómico, que va a servir para insertar a la cápsula articular de esta articulación. Por fuera encontramos a dos eminencias, una anterior, que es el troquín, para insertar al músculo subescapular, y una posterior y superior, que corresponde a lo que es el troquíter, con dos carillas, una para el supraespinoso, dos media para el infraespinoso y tres inferior para el redondo menor. Entre ambas eminencias, troquín y troquíter, entre el troquín y el troquíter, encontramos un canal que es denominado como el canal de torsión o corredera bicipital o canal intertroquiterano, que está alojando a lo que es la porción larga del bíceps braquial. ¿Sí? En estos labios de estos vamos a encontrar insertos aquí al pectoral mayor y en su labio interno de la corredera bicipital al músculo subescapular como principales músculos. Lo último, en la extremidad superior encontramos esta otra pequeña estrangulación que se denomina como cuello quirúrgico del húmero y cuya finalidad es unir la cabeza o el extremo superior con lo que es la diáfisis de este hueso. Vamos al extremo inferior o epífisis inferior. Vamos a observar eminencias y cavidades articulares. Primero, eminencias. Encontramos la tróclea humeral en la parte interna que se corresponde con la cavidad sigmoidea mayor del cúbito. Por fuera encontramos al cóndilo del húmero que se está articulando con lo que es la cavidad glenoidea del radio. Por encima de estas dos eminencias encontramos dos eminencias no articulares, una interna y otra externa. La interna denominada por estar encima de la tróclea como epitróclea y la externa epicóndilo por estar encima del epicóndilo, denominados en algunos libros como epicóndilo interno o epicóndilo externo. Sirven para insertar hacia adentro lo que es los músculos epitrocleares que están formados por el pronador redondo, el palmar mayor, palmar menor, flexor como superficial de los dedos y cubital anterior. Y los músculos de la eminencia epicóndilia son 6, que son el segundo radial externo, el supinador corto, lo que corresponde al anconio, al extensor común de los dedos, al extensor propio del meñique y al cubital posterior. Para concluir, tenemos dos cavidades en la parte anterior, una pequeña que está encima de la tróclea, que es denominada como fosa coronoidea, que sirve para recibir a la apófisis coronoides del cúbito, y una fosilla pequeña externa que se denomina como fosita supracondilia, que recibe a la cúpula o el perímetro de la cúpula radial. Damos vuelta a nuestro hueso y vemos de la parte posterior y observamos otra fosa bastante amplia que corresponde a la fosa olecraniana para recibir al pico del olecrano. Muy bien, terminamos con lo que es húmero. Al tercer segmento del miembro superior, el hueso externo, que es el radio, pongamos en posición anatómica, el extremo más abultado hacia abajo. De ese extremo abultado vamos a encontrar una eminencia vertical. Esa eminencia vertical tiene que estar orientada hacia afuera, y viendo ya lateralmente sobre ese mismo extremo inferior, vamos a encontrar que la parte más excavada o la cara más excavada de ese extremo inferior va dirigida hacia adelante. Con esos tres elementos colocamos en posición anatómica este hueso. Estudiemos independientemente de nuevo este hueso. Es un hueso largo, es un hueso que tiene dos epífisis y una diáfisis. La diáfisis es prismática, como vuelvo a reiterar, y vista de adelante observamos primero lo que es este borde, que es denominado borde anterior. Este borde anterior generalmente está insertando en la parte inferior al pronador redondo. Tenemos al borde interno. Este borde interno es denominado interóseo por estar sujetando la membrana o insertando la membrana interósea, y en medio estamos viendo lo que es la cara anterior. Esta cara anterior para el flexor largo propio del pulgar y lo que es el pronador cuadrado. Hacemos girar hacia la parte posterior el hueso
y vamos a encontrar de nuevo, examinando, de nuevo encontramos lo que es el borde, en este caso posterior, y encontramos de nuevo el borde interno. En medio de ellos la cara posterior, y esta cara posterior para el aductor largo del pulgar y el extensor corto del pulgar. Muy bien, vemos en una vista lateral a este hueso, en la vista lateral de este hueso vamos a encontrar los siguientes elementos. Volvemos a encontrar el borde anterior, volvemos a encontrar el borde posterior, con estos limitando lo que es la cara externa. La cara externa para insertar al flexor común superficial de los dedos, al supinador corto y parte al pronador redondo. Continuamos al extremo superior o epífisis superior. En la epífisis superior lo que vamos a encontrar es este elemento importante, que corresponde a la cavidad glenoidea del radio para articularse con lo que es el cóndilo del húmero. Encontramos la cúpula radial, que es este elemento que está coronando a lo que es la cavidad glenoidea. Encontramos el cuello del radio. En la cúpula radial, hacia la parte interna, si hacemos girar un poco, encontramos otra superficie articular que se corresponde con la cavidad sigmoidea del cúbito. Y por último, encontramos en la parte anterior esta eminencia ósea, ¿sí?, rugosa, que es denominada tuberosidad bicipital del radio para insertar justamente al músculo bíceps braquial. Nada más en el extremo superior. Vamos al extremo inferior o epífisis inferior, que tiene forma cúbica, y vamos a ver las primeras caras, las más sencillas. La cara superior se une al cuerpo, la cara anterior es excavada y cóncava hacia adelante, que va a servir para insertar a lo que es el músculo pronador cuadrado. Continuamos. Otra cara que es bastante sencilla, vamos a dar poco a poco, exacto, es la cara inferior. Esta cara inferior presenta dos carillas articulares separadas, una cuadrangular interna que es para el semilunar o para el lunatum y una carilla triangular externa que es para el escafoides. En medio de estas dos encontramos dos muescas, una anterior que es esta y otra posterior que es esta. Se denominan muescas radio-escafolunar, radio porque está en el radio y escafolunar porque está separando ambas carillas. Anterior es esta y radio-escafolunar posterior. ¿Sí? Nada más de elementos importantes. Otra cara que es bastante sencilla, que es la cara interna. Esta cara interna presenta, como están viendo, otra carilla articular en forma de una semiluna. Esta carilla es denominada como la carilla sigmoidea del radio, que sirve para articularse con la cabeza del cúbito. Las carillas que son un poco más extensas son las carillas posterior y externa, que en realidad, vamos a dar la vuelta al hueso, vamos a ver desde la parte posterior, ahí, que son las siguientes, ahí está bien, ¿sí? Están divididas por una cresta. Ahí vemos la cresta, esta es la cara posterior y esta es la cara posterior y externa, porque ve hacia atrás y hacia afuera, ¿sí?, las dos caras. Muy bien, volvemos a colocar. En la cara posterior y externa encontramos dos canales divididos por esta cresta. Un canal externo por donde vamos a encontrar al abductor largo del pulgar y al extensor corto del pulgar, tendones de estos músculos. Un canal interno donde encontramos al primer radial externo y al segundo radial externo. Eso en la cara posterior y externa. En la cara posterior encontramos otra cresta que está dividiendo en dos canales, interno y externo. En el canal externo vamos a encontrar al extensor largo del pulgar. Y en el canal interno encontramos dos, al extensor propio del índice y al extensor común de los dedos. Estos canales son para que discurran solamente los tendones de estos músculos citados. Y eso corresponde a este hueso, que es el radio. Hueso interno del antebrazo. Colocaremos en posición anatómica el cúbito, aislamos del esqueleto y observamos lo siguiente. El extremo más abultado hacia arriba, dentro de este extremo abultado vamos a observar una cavidad, una gran cavidad articular. Esa gran cavidad articular, que es esta, tiene que estar orientada hacia adelante. Nos falta saber qué es interno y qué es externo. En la parte inferior, el extremo que queda hacia abajo, vamos a encontrar una eminencia vertical. Es esta la eminencia vertical. Esa eminencia vertical tiene que estar hacia la parte interna y un poco a posterior. Con eso logramos colocar en posición anatómica el hueso. Bueno, vayamos a estudiar. Viendo de la cara anterior, una vista anterior, observamos lo siguiente. Primero, este borde, que es el borde interno, denominado como cresta interósea, porque ahí se inserta la membrana interósea. Este es el borde anterior. Entre ellos limitan lo que es esta cara anterior, donde vamos a encontrar insertándose al flexor común profundo de los dedos. Muy bien, hacemos girar nuestro hueso para ver una vista posterior. Ahí, en la vista posterior, volvemos a encontrar nuestro borde externo, que es donde se inserta la membrana interósea, y vemos lo que es el borde posterior. En estos encontramos la cara posterior, donde vamos a encontrar al abductor largo del pulgar, al extensor corto del pulgar, al extensor largo del pulgar y al extensor propio del índice en esa relación. Largo, corto, largo, propio. Y en la parte superior al músculo anconio. Muy bien, eso en la cara posterior. Hacemos girar al hueso y vemos de la parte interna. En la parte interna, justamente ahí, vemos este hueso y observamos el borde anterior y el borde posterior, en medio de ellos la cara interna. Esta cara interna presta inserción en la totalidad o en casi totalidad a lo que es el flexor común profundo de los dedos. Muy bien, vayamos a hablar de los extremos. ¿Sí? El extremo superior, hacemos girar, el extremo superior presenta dos superficies articulares o cavidades articulares. La primera es esta bastante grande, que es la cavidad sigmoidea mayor del cúbito y se relaciona y se articula con lo que es la tróclea humeral. Por fuera, externamente y por debajo encontramos esta otra eminencia que corresponde a la cavidad sigmoidea menor del cúbito, que se articula con el perímetro de la cúpula radial.
Ahora, coronando ambas cavidades vamos a encontrar dos eminencias en parte articulares y en parte no articulares. Esta primera eminencia que está en la parte anterior e inferior, que corresponde a la apófisis coronoides, cuya base se une al hueso, la cara inferior presta inserción al braquial anterior y la cara superior está formando parte de la cavidad sigmoidea mayor. Tiene dos bordes, el borde externo y el borde interno. Este borde externo y el borde interno sirven para insertar a los ligamentos lateral interno y lateral externo de la articulación del codo. Muy bien, en la parte posterior y superior encontramos a la apófisis olecraniana o denominada olecrano, con lo que es una base que se une al cuerpo, el vértice o pico del olecrano que ingresa a la cavidad olecraniana del húmero. Tenemos la cara anterior que está formando parte de la cavidad sigmoidea mayor y una cara posterior que inserta al músculo tríceps braquial. Tenemos dos bordes, el borde interno que es este y el borde externo que es este, que presta inserción a los ligamentos lateral interno y lateral externo de la articulación del codo. Por debajo de la cavidad glenoidea encontramos por debajo de la cavidad sigmoidea menor encontramos una superficie triangular para la inserción del músculo supinador corto. Vamos al extremo inferior para concluir y vamos a encontrar lo siguiente. Vista de posterior, hagamos una vista posterior. Sí, ahí vamos a encontrar la cabeza del cúbito que se va a articular a distancia y separado por un cartílago con el piramidal y la apófisis estiloides que va a insertar en su vértice al ligamento lateral interno de la articulación de la muñeca y en medio un canal, ahí, este canal, que sirve para dar paso al tendón del cubital posterior. Vayamos con el último segmento. Vamos a hablar de generalidades. Aquí lo importante es que ustedes sepan qué huesito se articula con qué hueso y algunas cosas generales. No vamos a entrar a una descripción bien detallada. Teniendo en cuenta que por el momento pensemos que cada huesito del carpo tiene forma cúbica, de tal manera que son 6 caras. Lo importante es saber cuáles son las caras articulares y cuáles son las caras no articulares. En general, vamos a tener una cara anterior, una cara posterior, una cara superior, una cara inferior, una cara interna y una cara externa. Las 6 caras. De todas ellas, generalmente todas las caras anteriores y posteriores son las no articulares. Veamos cuáles son las diferencias en cuanto y en la relación a la articulación. Veamos, primero, el escafoides. Este es el escafoides. ¿Sí? Tiene una cara superior para el radio, tiene su cara interna para el semilunar y para el hueso grande, tiene la cara inferior para el trapecio por fuera y el trapezoide por dentro. Las caras no articulares son la anterior, la externa y la que no estamos viendo, que es la posterior. Muy bien, pasamos al otro huesito. El semilunar, cara no articular, la anterior y la posterior. Caras articulares, la superior para el radio, la inferior para el hueso grande, la externa para el escafoides y la interna para el piramidal. Punto. Pasamos al hueso piramidal. Este es el hueso piramidal. Tiene una cara superior, volvemos a colocar, hay una cara superior para el cúbito separado por un cartílago, una cara interna para lo que es el semilunar, una cara anterior para este huesito que es el pisiforme. Las caras no articulares son la anterior, la externa y la posterior. El otro hueso, pisiforme o hueso guisante, la cara posterior es la articular y se articula solamente con el piramidal. El resto no tiene articulación. Bajamos a la segunda fila del carpo. El trapecio, es este el trapecio, tiene una cara superior para el escafoides, una cara inferior para el primer metacarpiano, importante porque es una de las pocas articulaciones sencillas de montar con el primer metacarpiano. Una cara interna con el trapezoide. Pasamos, un hueso trapezoide, es este. Caras articulares, la superior, escafoides, la externa, trapecio, la interna, hueso grande y la inferior, lo que corresponde al segundo metacarpiano. Hueso grande, este es el hueso grande. Tenemos cara superior para el escafoides y para el semilunar. Cara inferior para nuestro tercer metacarpiano. Cara externa para el trapezoide, cara interna para el hueso ganchoso. Movemos. Ahí. Hueso ganchoso, es este el hueso ganchoso. Cara superior para lo que es el semilunar y el piramidal. Cara externa para el hueso grande, cara inferior para el cuarto y para el quinto metacarpiano. ¿Sí? Importante saber aquí lo que corresponde al canal carpiano. Y ese canal carpiano está formado por fuera por estas dos eminencias, que es lo que corresponde al tubérculo del escafoides, ¿sí? Y lo que corresponde también a la cresta del trapecio. Y hacia la parte interna, estas otras dos eminencias que corresponden al hueso pisiforme, como también al gancho del hueso ganchoso. Muy bien.
Los metacarpianos tienen en su diáfisis similar al húmero, quiero decir borde anterior, borde interno externo y cara interna externa y cara posterior. No hay más que hablar en ellas, lo único que se diferencian es en la extremidad superior, porque la extremidad inferior corresponde a pequeños cóndilos, formando estos cóndilos que van a ir a formar una cóndiloartrosis con la primera falange. ¿Dónde se diferencian? En la parte superior. Por ejemplo, el primer metacarpiano tiene esa silla de montar para su articulación con el trapecio, se articula con el trapecio. El segundo metacarpiano tiene una carilla superior para el trapecio y dos laterales, una para el tercero y otro para lo que es a veces el trapecio. El tercer metacarpiano tiene una carilla superior para el hueso grande y dos carillas laterales, una externa para el segundo metacarpiano y otra interna para el cuarto metacarpiano. Lo propio, el cuarto metacarpiano tiene una carilla superior para el hueso ganchoso y tiene una carilla lateral para el tercer metacarpiano y una carilla medial para el quinto metacarpiano. Y por último, el quinto metacarpiano vamos a ver que tiene una carilla superior para el hueso ganchoso y una carilla externa para el cuarto metacarpiano. Si hablamos de las falanges, son aplanadas en su diáfisis, tiene una cara palmar y una cara dorsal. Lo único que diferencian son sus extremos. ¿Cómo diferenciar una primera de una segunda de una tercera y una tercera de una segunda o de una primera? Vemos que en las primeras falanges tienen una cavidad glenoidea para recibir al cóndilo metacarpiano y en su epífisis distal tiene una trochlea. ¿Qué pasa con la segunda falange? En su extremo proximal o superior tiene una garganta para esa trochlea y tiene una trochlea en su extremo inferior. ¿Qué pasa con la tercera última falange? Que su extremo superior o epífisis superior tiene una trochlea y al otro lado ya no tiene una carilla articular, sino más bien un lecho en forma de herradura que corresponde a la inserción de la uña. ¿Sí? Terminamos.